¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hoy vamos a tratar tres temas, los tres de mucha importancia. La situación en el Instituto de Previsión Social, los temas que están siendo investigados por el Ministerio Público, así como las deudas que se tienen con el ente previsional, que son fenomenales, verdaderamente multimillonarias. Después vamos a abordar el tema del viaje de Santiago Peña a Estados Unidos, cuáles fueron sus objetivos, qué evaluación hace el gobierno de esta gira. Y finalmente las elecciones en la Argentina. ¿Fracasó la ultraderecha o es una pelea que todavía sigue abierta? ¿Massa se corta solo? ¿No? ¿Qué pasa con Milei? ¿Qué pasa con las otras fuerzas políticas? Enseguida vamos a abordar estos temas. Arrancamos con el Instituto de Previsión Social. Tenemos la presencia en piso del director jurídico de la Previsional, el doctor José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social. Bueno, José, queríamos empezar por este tema de cuáles son los casos que está investigando el Ministerio Público y qué montos representan, cuánto dinero es el que está siendo discutido. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, don Benjamín. Y bueno, son varias las denuncias que esta administración con el presidente doctor Jorge Brite ha realizado. Primero es la denuncia que se ha hecho ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía General del Estado, con respecto al informe negativo que ha enviado la Contraloría General de la República con respecto a 4 ítems. Uno era con respecto a los bienes de uso, que muchos no se encontraban en la dependencia a la cual han sido asignadas. También los bienes de uso que han sido dados de baja, no se encontraban en los depósitos o no se podía identificar en qué depósito estaban. Luego tenemos el pago de combustible por $1 billón, que corresponde al año 2022 y primer cuatrimestre del año 2023. $1 billón de guaraníes, ¿verdad? Sí. No, billón. $1 billón de guaraníes. Sí, tengo entendido que es dólares. La verdad que... No, de guaraníes debe ser, porque dólares ya sería una suma astronómica, pero sí. Pero corresponde a 16 meses, no es que corresponde a un solo día como en un principio se presentó, como así también tenemos el tema del Hospital Ingavi, que la Contraloría determinó que no existían respaldos, documentos que respaldaban los pagos a los proveedores, como así también dijo que habían obras pagadas, certificadas, pero no ejecutadas, en un punto por 1.500 millones de guaraníes aproximadamente y en otro por 1.900 millones. Entonces, permíteme recapitular. Bienes que fueron dados de baja, pero no se sabe qué pasó con ellos. No se encontraban en qué depósito estaban. Otros eran bienes de uso que tenían que estar, por ejemplo, en la dirección jurídica y no están en la dirección jurídica. O sea, se tiene que determinar si es que se dispuso su traslado a otra oficina, falta el documento de respaldo que acredite que ese bien se fue a otro lugar. El informe, esto tiene como base el informe de Contraloría, o por lo menos uno de los fundamentos de la denuncia y de la investigación fiscal, tiene que ver con este informe que hizo la Contraloría y que se está también considerando en ámbitos del Congreso Nacional, esta comisión bicameral. Y ahí se habla de observaciones por un monto de 1.8 billones de guaraníes, que son más de, para que tengan una idea, son más de 550 millones de dólares. Al traducir de guaraníes a dólares da esa suma al cambio de la fecha. Es una suma enorme, observada, pero no quiere decir que todo esto los muchachos hayan llevado al bolsillo, sino que son montos observados y lo que hay que determinar es el grado de irregularidad en cada una de estas operaciones. Sí, en realidad que ese tema de combustible también corresponde a 16 meses, todo el año 2022. Correcto, más 4 meses. Más el primer cuatrimestre del año 2023, justamente ahora el Ministerio Público nos pidió los documentos de respaldo de esos pagos de combustible. Nosotros hemos contestado todos los pedidos del Ministerio Público, hemos pedido también una prórroga en razón al volumen de los documentos que nos exigieron y que en un plazo de 5 días hábiles era materialmente imposible para la Secretaría General que pueda autenticar más de 30 biblioratos que tienen que ser remitidos al Ministerio Público. Y en una de las partes
me informa, o sea, remitimos al Ministerio Público copia simple del contrato firmado con la empresa Taller RC, porque no se encontró el contrato original, tenemos que remitir tal cual encontramos. Otro documento que, por ejemplo, no encontramos el original era la copia simple, documentación de solicitud de inicio de remate de móviles en desuso y copia simple del informe sobre consumo estimado. O sea, 3 biblioratos enviamos sin respaldo original, el resto hemos enviado los informes de auditoría, contable, pago de facturas, sí enviamos los originales, pero no podemos autenticar un documento que no tenemos en la institución. Sobre estos 16 meses, José, ¿hay posibilidades que se incorporen otros casos a ser remitidos al Ministerio Público para su investigación? Y sí, porque el Ministerio Público nos ha pedido de los últimos 5 años y más informe de auditoría, estudios contables, registro, pago a proveedores, pago de combustible, o sea que abarca más la investigación que está realizando el Ministerio Público. No es que está investigando solamente el año 2022 o el año 2023, porque también nos pide libros contables, libros de auditoría, informes de auditoría correspondiente al año 2018, 2019, 2020, 2021. Hay pagos que efectuó el Instituto de Previsión Social, entiendo, sin documentos respaldatorios. Es decir, pagó por un servicio que no se sabe si se hizo y además no cuenta con contratos que avalen ese servicio por el cual se pagó. Ese es otro caso. Sí, sí. Este no tiene nada que ver con esta investigación en el Ministerio Público. A mí me ha pedido el Consejo de Administración emitir un dictamen acerca por el pago a proveedores por el 845. ¿Qué es 845? Es indemnizaciones. Que nosotros encontramos cuando asumimos que hay servicios que fueron prestados a la institución por fuera de un contrato, por fuera de la ley 2051 de contrataciones públicas. Entonces, ¿qué yo le digo al Consejo? Por este codificador de gastos no se puede pagar un servicio que ha sido prestado a la institución. No podemos pagar, no podemos reconocer una deuda por indemnizaciones. Lo que sí tenemos que hacer es una auditoría, primero para que el administrador de contrato haga un informe y diga al instituto por qué no previó que un contrato iba a vencer y por qué no inició un proceso nuevo de llamado de contrataciones públicas. Porque eso debe... Ese era el truco, ¿verdad? Terminado un contrato, su vigencia... Seguían prestando servicios sin contrato. Exacto. Y sin un proceso de licitación donde puedan presentarse los oferentes, donde pueda haber una transparencia y donde puedan hacerse la oferta, impugnar a la empresa que ha sido adjudicada. Pero ahora nosotros también tenemos que determinar si ese servicio se prestó. Porque si el servicio se prestó, tenemos que pagar ese servicio, o si no, IPS se estaría enriqueciendo indebidamente y tampoco corresponde que nosotros cometamos un hecho punible o que estemos sujetos a una demanda civil eventualmente. Entonces, tenemos que hacer una auditoría para el administrador de contratos, como así también determinar si esos servicios se prestaron y llegar a un acuerdo con esos proveedores, porque hay que honrar también la deuda que tenemos nosotros. Yo de verdad desconozco que en otras administraciones se haya empezado un trabajo de este tipo. Y me parece muy bien, lo celebro, porque siempre dijimos, el Instituto de Previsión Social fue considerado por distintos gobiernos, distintos momentos de su historia, con más o menos intensidad, como un botín de guerra, propiedad de los administradores de turno, y fue desplumado de manera salvaje. Y en estos últimos años, con mucha intensidad. Entonces, vos pareciera que como que se abrió la caja de Pandora acá, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde se llega con todas estas historias. Y lo bueno sería acá hacer auditorías puntuales y ir ¿para qué? Para delindar responsabilidades, porque el estatuto del IPS te exige primero una auditoría para luego iniciar un proceso de sumario, porque esto tiene que ser así, tiene que hacerse investigaciones, hay que levantar la alfombra y hay que sacudir y sacar toda la mierda que hay abajo. Porque sí, tenemos que limpiar la institución, los asegurados exigen, los jubilados exigen. Cada rato hay mayor demanda, las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Entonces,
La orden del presidente es sanear la institución, hacer la auditoría, hacer los sumarios, deslindar responsabilidades para eventualmente hacer la denuncia correspondiente en caso que nosotros encontremos una irregularidad. José, si el Ministerio Público confirmara sus investigaciones que estos hechos efectivamente son punibles, ¿qué tipo de pena y para quiénes se establecerían las penas? ¿Para el presidente de la administración anterior o consejeros? ¿Cuáles son las responsabilidades emergentes de este tipo de irregularidades? Y dependiendo del caso concreto, porque tiene que haber una porción fáctica, un hecho, si es, por ejemplo, por el tema de los pagos a proveedores o pagos de combustible, podría ser lesión de confianza, que es de 1 a 5 años y que también puede ser aumentado hasta 10, dependiendo la gravedad del hecho. O sea, que sería muy irresponsable también. Yo te digo, hoy es lesión de confianza, hoy es esto. Eventualmente podría ser lesión de confianza por los antecedentes del caso, pero el Ministerio Público es el que tiene que decir si hay o no una conducta relevante para el derecho penal y si eso es con respecto a uno. Después tenemos el otro caso. Nosotros hicimos varias denuncias penales, también denunciamos los equipos que fueron encontrados abandonados en el Hospital Central. También denunciamos a funcionarios que pedían plata a los asegurados por servicios que ellos tenían que hacerse de forma gratuita. Nosotros denunciamos también a personales de blanco y personal administrativo que cobraban por contrato en la institución. O sea, yo te llamaba, Benjamín, vos querés ser nombrado en IPS, dame tanto y vas a ingresar. Tenemos conversaciones de WhatsApp, tenemos incluso personas que hicieron crédito, que solicitaron un crédito para pagarle al funcionario o al intermediario que quería ingresar a IPS. Se vendía en parte, o sea, el nombramiento a cambio de parte de los contratos. De los salarios, los contratos. Sí. O sea que esa es una práctica relativamente antigua. Yo, casos de años anteriores, sin capacidad de demostrar, ya se planteaba esto de que habían ciertos políticos que conseguían cupos, pero a cambio de que el primer sueldo vaya para su bolsillo. Perdón, ¿vos querés referirte a algo sobre esto? Una denuncia que es bastante importante también que ha hecho esta administración fue los equipos que fueron encontrados abandonados en el Hospital Central, porque allá estamos hablando de 80.000 millones aproximadamente, porque se quería hacer una planta quirúrgica en el piso 7 del hospital. Un día me dice el presidente, por favor, quiero que le acompañes al gerente de abastecimiento y a la directora de mantenimiento que estaba asumiendo, porque encontramos la parte de atrás del hospital equipos abandonados, que yo le puedo decir que eran de alta complejidad. ¿Por qué? Porque era para un área sensible de la salud, que estaban abandonados en la intemperie. Nos vamos con la directora, no sabíamos cuándo esos equipos ingresaron a la institución, no teníamos ningún respaldo físico que acredite que esos equipos ingresaron, no había orden de trabajo, no teníamos nada, no teníamos forma de certificar si esos equipos formaban parte del patrimonio de la institución y estaban en nuestro inventario. Entonces tuvimos que hacer la denuncia y al día siguiente recibimos una nota de una empresa en la cual nos piden que nosotros recibamos. Que reciba. Nosotros no podíamos recibir, no sabíamos de cuándo estaban, en qué condiciones estaban en la intemperie, en un lugar no recomendable, ni siquiera estaban en un depósito. También habían equipos de la planta de oxígeno que no tenían que estar ahí. ¿Qué pasó con eso? Nosotros, una vez que chequeamos la información, que hicimos un inventario, que no encontramos ningún respaldo, y por otro lado la empresa nos envía una nota en la cual nos exigen que nosotros recibamos esos equipos, o caso contrario ellos iban a realizar las acciones correspondientes. Prácticamente nos intiman a recibir esos equipos, bajo ninguna circunstancia recibimos, no sabíamos en qué condiciones se encontraban. Claro. Entonces, una vez que confirmamos que no pertenece al patrimonio de la institución, le exigimos a ellos que retiren el equipo. Luego hicimos la denuncia penal y pedimos también un informe técnico al departamento correspondiente al administrador de contrato, y nos informan, entre uno de los puntos, que en el año 2022 se hizo un informe técnico por un ingeniero donde informaba que el piso 7 no está en condiciones de soportar
lo que sería una planta quirúrgica. Los pilares estaban quebrados, o sea que yo no se puedo habían entender. adquirido productos para un espacio que no estaba habilitado para el efecto. En el 2020 se hizo la adjudicación, en el 2022 hay un informe técnico que dice que ese piso no está en condiciones de soportar los equipamientos que deben ser depositados ahí para la instalación de la planta quirúrgica. ¿Y los documentos, aparecieron alguna vez los documentos de adquisición de esas No, y ahora está... maquinarias? No, nosotros no Esos tenemos ningún instrumentos, no hay documento nada. de recepción. Yo justamente pedí también que se determine cuántos días ¿Qué empresa multa es? Neipar. Pedí cuántos días multa se encuentra esa empresa para ver también si los días multa supera el porcentaje mínimo para que nosotros podamos eventualmente rescindir el contrato si supera el porcentaje establecido en ¿Pero el la pliego. empresa arrimó algún contrato que avalara digamos, cuando envió estos instrumentos al IPS? No, nosotros no sabemos en qué fecha fueron depositados esos Pero equipos la ahí. empresa no No, aportó nada. la empresa nos envía una nota para Benjamín, recibime esto No, pero no te y dijo, los acá equipos está ya el están en tu contrato, casa. acá está el contrato. Hay un contrato, pero vos primero tenés que determinar cuál era el plazo de entrega. Porque si yo te tenía que entregar el 10 de abril y te entrego el 10 de diciembre, Claro. yo estoy incumpliendo ya lo establecido en el contrato, entonces tengo que ver cuántos días multa estoy yo y si vos me podés rescindir el contrato por encontrarme yo atrasado y aplicarme la multa correspondiente. Entiendo. Bueno, qué líos. Aparte de esta cuestión jurídica, ¿cuál es el cauce que va a seguir? Ahora está en ámbitos del Ministerio Público. Estos casos, algunos de los casos que se están investigando dentro del Instituto de Previsión Social, seguramente decías van a surgir otros, pero estos que están actualmente en la Fiscalía, ¿cuáles son los plazos para que empiecen a haber definiciones por parte del Ministerio Público? Y eso ya es una cuestión netamente investigativa y corresponde al Ministerio Público responder esa pregunta. Nosotros proponemos diligencia, entregamos documentos y ahí el Ministerio Público no tiene un periodo para imputar o... Sí, una vez que imputa tiene un periodo de 6 meses de investigación para presentar requerimiento conclusivo. Por ahora son carpetas abiertas. Ahora son investigaciones preliminares sobre hechos a determinar porque no está todavía configurado un hecho específico por parte del Ministerio Público. Abrió una causa persona innominada sobre lesión de confianza. Es la denuncia de Contraloría. La otra denuncia del equipo abandonado es hecho punible a determinar. Persona innominada también. Entiendo. ¿Esto puede o no dar pie a una próxima imputación? Sí. Otra denuncia hicimos sobre cohecho pasivo agravado, otra denuncia hicimos sobre estafa, sobre los casos de las personas que vendían contratos. Esos sí son hechos concretos que nosotros hemos determinado. Queremos charlar contigo, aunque sea brevemente, también algo que ya lo hicimos en la 970 y que venimos tratando hace tiempo, porque ocurre algo curioso con el Instituto de Previsión Social. Siempre se le achaca porque es mal pagador o debe mucho dinero a proveedores, farmacéuticas. Hasta se hizo una ley para endeudar bastante al IPS a los fines de cancelar deudas con los laboratorios. Bueno, la verdad es que aumentó la deuda y no se canceló el compromiso que se tenía con los proveedores. Ahora se tiene deuda con los proveedores más deuda con el sistema bancario, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que se le achaca. Sin embargo, nunca se habla, y esto es lo paradójico, de la deuda de lo que se le debe al Instituto de Previsión Social, que es una suma infinitamente superior a lo que debe el Instituto de Previsión Social, pero no se le paga. ¿Qué pasa? ¿Cómo está compuesta esa deuda con el IPS? Ese es otro punto que nosotros encontramos negativamente en la institución, porque la Dirección de Aporte Obrero Patronal, la administración anterior, dejó de emitir los títulos de crédito, que eso es, dejó de hacer la certificación de las deudas para enviar a la dirección jurídica para iniciar las acciones legales. 4 años nosotros dejamos de emitir títulos de crédito, tenemos más de 500 millones
de dólares en deuda de las patronales para IPS, como así también tenemos deuda de las instituciones públicas para con IPS. Pero nosotros no podemos de entrada salir a demandar a las empresas privadas cuando que nos saneamos las deudas con las instituciones públicas. Eso nos ha dicho claramente el presidente de la República. Espera, acá no podemos salir a demandar al sector privado si nosotros en el sector público no nos estamos poniendo de acuerdo y no estamos reconociendo la deuda y no estamos pagando a IPS lo que tenemos que pagarle. Entonces, su mensaje ha sido claro: hagamos mesa de conciliación, honremos la deuda, paguemos lo que haya que pagar para luego iniciar las acciones legales correspondientes también con el sector privado. Pero la verdad, yo poniéndome parándome en el terreno del Instituto de Previsión Social, el IPS tiene que funcionar en base a sus intereses. Y de donde pueda cobrar la deuda, tiene que cobrarla y tiene que liberar todas las acciones en simultáneo como para obtener lo que le pertenece. Entonces, en tanto se discute con el sector público cómo van a hacer para pagarle la deuda que tienen con el IPS, que es monumental, porque hay una deuda histórica de más de 500 millones de dólares. Después tener una deuda de 70 millones de dólares de tiempo de pandemia. Después tenés deudas que nos comentabas en radio, que tiene el Itaipú Binacional, Yacyretá, otras Petropar, que no sé cuánto suma, pero entre la deuda del Estado, la deuda histórica y la de pandemia son otros 570 millones de dólares. Más 500 del sector privado, ya estamos en 1.070 millones de dólares. 1.300 aproximadamente. Llegamos a 1.300 millones. Bueno, pero entonces, por eso te decía, José, me parece, claro, los directivos del IPS, y este es el problema que se tiene, tienen sus jefes políticos, digo, el gobierno de turno y cosas por el estilo. Tenemos que lograr que el IPS defienda su patrimonio, sus intereses, y en simultáneo tratar de cobrar lo que pueda, incluyendo al sector privado, es mucho dinero. Y estamos en ese proceso de cobrar lo que se le debe al IPS. Ese es el mensaje que transmite el presidente como el Consejo de Administración. Queremos que se le pague tanto al sector público como el privado, porque los asegurados, los jubilados, dependen en parte de eso, porque el servicio va a mejorar si nosotros saneamos la institución y si se le paga a IPS lo que se le debe. Hay siempre en el campo de las deudas, estos 70 millones de dólares que es la deuda por pandemia, es decir, los servicios que brindó el IPS a personas no aseguradas que requerían de atención y que correctamente se les brindó ese servicio, pero no eran asegurados. Eso está, tiene un costo que el Estado se iba a hacer responsable. Lo mismo con el sector privado, con hospitales privados fueron atendidos muchos paraguayos que no estaban asegurados, no contaban con seguro. Con el sector privado se cumplió. Más de 50 millones de dólares le pagó el Ministerio de Salud. Pero no hay ningún plan para pagarle al IPS. Estamos en conversación para... Ahora hay mesa de trabajo con el Ministerio de Salud, con la gente de Economía y Finanzas, para ver la forma de que se le pague al IPS esa plata. O sea, estamos en conversaciones concretamente... Pero ellos reconocen, ¿sabes por qué te pregunto si reconocen? Porque en 2 oportunidades, hablando con la ministra Barán, ella decía, tenemos que conciliar los números porque nosotros, el Ministerio de Salud Pública, también le brindó su servicio durante la pandemia a muchos asegurados al IPS. Yo decía, pero ese criterio no se puede aplicar. ¿Cómo se va a aplicar? El Ministerio de Salud le tienen nomás luego, como hablamos nosotros, brindar sus servicios gratuitos a todos los paraguayos, independientemente de que estén asegurados al IPS, tengan seguro privado o no tengan ningún seguro. Entonces, eso no puede ser un criterio, eso es para descontar parte de la deuda en todo caso. Sí, esa es una discusión que siempre se plantea, porque eso dice el Ministerio de Salud, como el asegurado dice, yo también pago un impuesto. Exactamente, todos los paraguayitos pagamos, comprar chicle. Las patronales también te dicen, yo también pago impuestos. Entonces, es una discusión. Obviamente la gente del Ministerio de Salud defendería su posición en una mesa de negociación, ¿verdad? Y el IPS va a decir, yo te pago el impuesto. De manera inexplicable se votó una ley en el Congreso Nacional
para cancelar la deuda o pagar gran parte de la deuda que se tiene con vialeras y laboratorios. No está mal que se honre esas obligaciones siempre y cuando estén debidamente justificadas, respaldadas por documentos, que se hayan hecho en tiempo y forma las obras, auditoría mediante. Que no conocemos si se está llevando adelante con rigor este tipo de estudios, pero está bien como concepto general. Lo que es irracional es que no se haya incluido el IPS entre las reparticiones, instituciones a las que hay que pagarle porque se debe. Las deudas hay que pagar. Pero el presidente ha sido claro en ese sentido porque dijo, en una reunión que tuvo con nosotros, le pidió al Ministerio de Economía y Finanzas que sea el tercero imparcial y que se honre la deuda pública, que se hagan mesas de trabajo y que se lleguen a un acuerdo para poder sanear la institución. Ese es el mensaje claro que ha dado. Está muy bien y el mensaje general, aplausos, pero en la práctica a las vialeras y a los laboratorios se les va a pagar entre diciembre y enero y febrero del año que viene. Y el IPS no sabemos cuándo. Y mira que también hay que hacer estudios, hay que hacer conciliaciones, hay que hacer muchas cosas. Habría que hacer, no sabemos si se va a hacer, pero habría que hacer también en el caso de vialeras y laboratorios. Pero bueno, en resumidas cuentas, estas deudas, ¿cuáles son los ejes de acción entonces? 1.300 millones de dólares. Actualmente nosotros, la Dirección de Aporte Obrero Patronal está disparando más de 300.000 correos como mensaje de texto a las patronales, ofreciéndoles plan de pago, promociones que se acerquen a pagar. Ya se ha enviado un primer correo un poco cariñoso, un segundo correo ya un poco más cambiando de tono, porque tenemos que agotar la instancia para llegar eventualmente a una demanda civil. Vamos a llegar, eso es lo que te dije que anteriormente el Consejo no hizo esto, no inició ningún juicio ejecutivo para cobrar lo que se le debe. 4 años dejamos de emitir títulos de crédito, esta administración va a demandar. Parece muy bien. José, te agradecemos mucho por el tiempo. Muchas gracias. José González, director jurídico del Instituto de Previsión Social, una entidad que fue muy afectada por la administración anterior, las del pasado también, pero en la anterior hay una serie de hechos que fueron observados por la Contraloría General de la República que están siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público y que los montos, y en donde los montos observados son de aproximadamente 1.8 billones de guaraníes en 16 meses. Por otra parte, tenemos esa deuda que se acumuló, tiene a su favor el Instituto de Previsión Social por alrededor de 1.300 millones de dólares. El IPS tendría que estar nadando en abundancia, no con tantas precariedades y necesidades, ni cuentas a pagar, ni procesos de endeudamiento. Tiene un capital ahí que es suyo, que le pertenece, pero que ni el sector público, ni sectores privados, empresas, que algunas de las cuales seguramente ya no se podrá cobrarles porque dejaron de existir, le adeudan al ente previsional. Vamos a seguir con el tema desde luego. Enseguida volvemos, hacemos una pausa. Tenemos que prepararnos, vamos a charlar con miembros de la delegación que acompañó al presidente Peña a los Estados Unidos. Ya volvemos. Segundo bloque de Fuego Cruzado. Ahora vamos a hablar del viaje del presidente Santiago Peña a los Estados Unidos, cuáles fueron sus objetivos, qué evaluación se hace después de estos días que estuvo en el país del norte para eso, para hacer esta evaluación y charlar de estos temas. Ya estamos en comunicación con el senador Gustavo Leite, uno de los miembros de la delegación paraguaya. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, senador? Buenas noches, ¿qué tal, Benjamín? Buenas noches a la audiencia también. Muy amable, muchas gracias por atendernos. Primero, ¿cuáles fueron los objetivos del gobierno, de la presidencia, para hacer este viaje a los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se proponían para después pasar a la evaluación?
Creo que hay que evaluar en los tres andariveles que el presidente Peña eligió tratar esta vez, los organismos multilaterales. Estuvimos en el BID, estuvimos hablando con las entidades de la sociedad civil, la Fundación Heritage, los, digamos, canales empresariales. No es menor que en ICCF, donde el presidente pronunció un discurso y mostró al mundo que estaba allí, estaban los ejecutivos de las 300 compañías más importantes del mundo ahí, mostró al mundo que Paraguay es un muy buen amigo del medio ambiente, que eso ya venía de antes, que teníamos leyes que prohibían la deforestación en la región oriental desde el 2004, que tenemos 6 millones de hectáreas de parques naturales, nacionales, protegidos, y después está el lado político, ¿verdad? Esta fue una visita adrede al Capitolio. El Capitolio es donde está el poder en Estados Unidos, es la sede del Congreso, ahí están los senadores y los representantes que vendrían a ser nuestros diputados, y el presidente Peña allí eligió hablar con destacados miembros del Senado y de la Cámara de Representantes sobre la necesidad de abrir un canal para que Paraguay tenga su voz propia en el Capitolio. Me preguntaban si esto era una crítica o no a la Embajada Americana en Paraguay. Nosotros lo único que dijimos es que la Embajada Americana en Paraguay nos había ayudado a ganar las elecciones, pero que eso podía haber alimentado un sentimiento antiamericano por su injerencia, pero que queríamos mirar para adelante, pero sí tener nuestra propia voz, y ese canal está abierto. Yo me propuse, el presidente Peña también me pidió, él quiere venir a menudo, quiere que yo también esté a menudo charlando con mis pares. Estuvimos con quien heredó la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, un senador muy experimentado, republicano, el senador Rich. Y bueno, se abrieron canales para que Paraguay cuente su historia directamente. Es muy difícil que el Departamento de Estado hable sobre Paraguay cuando tiene que hablar de 200 países, cuando que la prioridad del Departamento de Estado en este momento es Medio Oriente, es la crisis de Ucrania con Rusia. Estados Unidos es el líder del mundo libre, y como decimos siempre y lo repite el presidente Peña, el problema de Paraguay es que no es problema, no le causa problema a nadie, somos un buen alumno, somos muy aplicados, no tenemos hiperinflación, tenemos una economía que crece, tenemos una pobreza que baja. Entonces pareciera que deberíamos levantar la mano y decir a Estados Unidos, hey, eso que era tutelaje antes, ahora queremos que siga habiendo cooperación, pero también queremos ser socios, queremos entrar a vender carne en Estados Unidos, queremos reemplazar las importaciones que ustedes tienen de China, con quien no tienen una buena relación comercial, desde Paraguay, como lo hicimos con Brasil en su momento en el gobierno del presidente Cartes. Así que es muy difícil retratar todo lo que ocurrió. Y también me pareció muy buena la posición del presidente Peña ante la OEA, porque ahí se pudo hablar ante todos los países americanos sobre las posturas de Paraguay, las posturas a favor de la paz. Y también tuvimos una reunión muy enriquecedora con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el embajador Frank Mora, donde pudimos decirle abiertamente y en el ánimo de países amigos y aliados que Paraguay merece un trato mejor. Gustavo, se escucharon voces críticas, se objetó el hecho de que esta gira para estos temas haya tenido como principal protagonista el presidente de la República, que la relación debería ser entre interpares. Si va el presidente de la República a otro país, tendría que iniciar, o en algún momento de su gira, tener un encuentro con el presidente de ese país, en este caso con Biden, y que las reuniones con órganos multilaterales u otros organismos también debería ser de estas características, es decir, el ministro de Economía con los órganos multilaterales, el canciller con OEA, ministros a ministros, y con el Congreso, ustedes congresistas o partidos políticos y demás. Entonces, este concepto de las relaciones diplomáticas entre interpares va a contramano de este nuevo diplomacia presidencial, me parece que le llamó Santiago Peña. ¿Cómo evalúas vos este tema en particular? A mí me consta que el presidente Peña pidió reunirse con el presidente Biden.
estaba muy ocupado. Sería descortés que yo me vaya a tu casa, Benjamín, y hable con tu hijo, con tu chofer, con tu gente y no hable contigo. Así mismo. Pero tampoco le podemos obligar al presidente Biden a que reciba a Santiago Peña en el momento de una crisis mundial. El viaje ya estaba establecido en base a compromisos marcados 2 meses con antelación. Pero sí dejamos sentado ante el senador Kaine, un senador muy importante de Virginia, demócrata, compañero de fórmula de Hillary Clinton en su momento, que nos pareció una coincidencia interesante que nunca un presidente demócrata recibió en la Casa Blanca a un presidente de Paraguay, cuando que presidentes republicanos sí lo hicieron. Tal vez sea una coincidencia de la historia, pero valió la pena también remarcar. Pero a ver, yo creo que lo que tenemos que analizar es por qué senadores tan importantes como el senador Cruz, como el senador Rubio, como el senador Kaine, como el representante Mario Díaz Balart, le recibieron al presidente Peña. Claro. Porque yo creo que ellos sí están viendo que Paraguay es un aliado fuerte, incondicional en los valores de democracia, libre mercado, derechos humanos. Es un aliado que tiene una relación privilegiada con Taiwán, un defensor de la democracia y de la libertad en Asia. Entonces, creo que no es malo que el presidente visite y pida reuniones en todos los estamentos. Y el presidente se reunió con quienes les quisieron recibir. Vos decías, sería una descortesía de parte del presidente de la República o de la comitiva paraguaya ir a un país, otro país al exterior y no solicitar un encuentro con su máxima autoridad, en este caso con el presidente de la República. ¿No se puede calificar así mismo como una descortesía de parte del presidente de Estados Unidos no aceptar, no acceder a una reunión, por más que sea de pocos minutos, para el simple hecho de saludarse con el presidente de otro país? No me gustaría entrar en ese detalle porque el día tiene, o sea, hay 52 semanas. Por 5 días hábiles serían 260 días hábiles. Y hay 200 países en el mundo. Si el presidente de Estados Unidos va a recibir a cada uno que va por cortesía, no va a poder trabajar en los temas de su país. Ahora, evidentemente, me consta que la Cancillería avisó del viaje, pidió una reunión con el presidente Biden y no se pudo dar. Bueno, evidentemente el presidente Biden está ocupado con los temas de Medio Oriente y demás cosas y con los problemas internos de Estados Unidos. Esa es una prerrogativa del presidente de los Estados Unidos, lo que no quiere decir que tengamos que esperar los tiempos porque tal vez Estados Unidos va a tener otras urgencias mañana. Mientras tanto, sí se abrió el camino para que yo y otros del Congreso paraguayo podamos establecer relaciones francas, sinceras, con la verdad en la mano sobre lo que ocurre en Paraguay y sobre lo que Paraguay quiere con Estados Unidos. Entonces, yo veo que es absolutamente positivo lo que se hizo. Sí, sin duda, y además las puertas que se abren pueden ser muy útiles a futuro. Uno de los obstáculos o problemas que se planteó en la relación tiene que ver con esta acción que se tomó de carácter político, pero también sanciones económicas en contra de Horacio Cartes, el presidente del mayor partido político que está en función de gobierno en nuestro país. ¿Qué nivel de información tienen estos políticos con los que contactaron, con los que se reunieron, estos legisladores congresistas de los Estados Unidos, Gustavo? No se habló de Horacio Cartes así con ese tenor de una persona en especial en ninguna de las reuniones, lo que nos lleva a entender que no es un tema para los legisladores, porque si hubiera sido un tema nos hubieran tocado. Claro. Lo que sí dijimos claramente es que nosotros queremos tener nuestra voz también, porque es absolutamente imposible que un senador que va a recibir informes sobre 200 países del mundo lea una página sobre cada país, que es 200 páginas. Entonces los condensados que vienen del Departamento de Estado, y hay que respetar también, ellos tienen su idea de qué tienen que mandarle al Congreso. Y nosotros tenemos nuestra verdad de lo que queremos que sepan los congresistas y la Casa Blanca también. Y bueno, esta vez se logró reuniones a alto nivel y yo no descarto que más adelante, en breve, tengamos más visitas a Estados Unidos
Y tal vez, ¿por qué no? Tengamos visitas de legisladores de Estados Unidos. Y yo no le puedo decir a un legislador que tal vez quiera venir, que él no puede venir porque todavía no vino el presidente Biden a Paraguay. Entonces, Claro, uno entabla las relaciones en la medida que encuentra reciprocidad. así mismo. Y lo que encontramos en el Congreso americano es un tremendo desconocimiento sobre algunos temas que para ellos son trascendentales. Por ejemplo, el libre mercado, por ejemplo, la relación con Taiwán. Ellos tienen una relación difícil con China. Ellos ven que el neocolonialismo de China, apoderándose de los recursos naturales de países vecinos, es peligroso para la región. Y nosotros vemos que la relación con Taiwán es una relación para aprender nosotros de un país vigoroso, tecnológico, de alto nivel de educación. Entonces, cada uno tiene su historia y yo siento que ellos sentí que estaban poco informados sobre las cosas buenas de Paraguay. Lo otro que me llamó la atención es que cuando se habla de la triple frontera, ellos no saben que Argentina y Brasil también es parte de la triple frontera. Si es triple, pues tiene que haber tres. Todo es Paraguay nomás, y no sabían tampoco que Paraguay había sido, el año pasado, aprobó el examen de Gafilat, que es el examen que mide tu capacidad de trabajar en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, con las mismas notas que Chile y Uruguay. Tampoco sabían que Paraguay, sin ser grado de inversión todavía, emite bonos en el mercado internacional a tasa de países de grado de inversión, que es que el mercado se le adelantó a la diplomacia y a la información política, y eso para nosotros es importante que sepan quienes deciden en Estados Unidos. Y también un encuentro con esta generala comandante del Comando Sur, me parece que es el cargo que ella detenta, Lorena no sé cuánto. Y ella se había manifestado en muchas ocasiones sobre los recursos naturales en esta región del planeta. Y está el tema de la hidrovía de por medio. ¿Qué es lo que se habló con ella? ¿Hubo contactos o charlas? ¿Se abordó el tema de los recursos naturales? Te pregunto porque llamó la atención en su momento, incluso ella planteó como una cuestión de interés de seguridad nacional para Estados Unidos. El tema del litio, en algún momento habló del agua dulce. ¿Qué puedes decirnos sobre eso, Gustavo? Y entendemos que China, que no tiene empresas, sino tiene empresas estatales, tiene inversiones importantes en el petróleo en Venezuela, en el gas en Argentina y en algunos recursos naturales de Bolivia. Está muy cerca de nosotros. Entonces sería bueno que el mundo libre tenga alguna injerencia fuerte sobre, por ejemplo, el acuífero. Y nosotros tenemos que buscar socios que nos ayuden a proteger ese acuífero como patrimonio para todo el mundo y también para seguridad nuestra. No es menor que Argentina nos imponga un peaje en la hidrovía, y siempre hablando de coincidencia, puede haber sido una coincidencia, justo al día siguiente, después de que Paraguay hubiera pedido que Taiwán sea incorporado al sistema de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces hay ciertas cosas donde los que creemos en la libertad tenemos que hablar con los que son los defensores de la libertad en el mundo. Es innegable que Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo libre en todos los sentidos, y es importante también que un país que quiere crecer, que quiere que su población se eduque mejor, que tenga mejor salud, que crezca la economía, entable relaciones vigorosas en la base de la verdad con el país más poderoso del mundo libre. Sí, yo te invito, desde luego, son temas todos para seguir desarrollándolos. Y este último en particular, cuál es la política exterior paraguaya, es interesante poder avanzar porque a nivel regional hay distintas posiciones. Entonces tenemos muy buena relación con un gobierno como el de Brasil, pero Brasil a su vez tiene muy buenas relaciones con China y está en los BRICS, y nosotros tenemos una relación más sólida con Taiwán, Israel, Estados Unidos. Entonces podemos terminar siendo el queso del sándwich o no, pero esto te dejo como tema picando para conversaciones futuras, si te parece, senador. Sí, pero hay que ir a los números. La compañía estatal COFCO de China origina el 12% de la soja que se genera en Paraguay, y nosotros no tenemos ningún inconveniente con eso. La compañía china, era suiza creo, Syngenta,
nos vende productos que son de biotecnología y nosotros no tenemos ningún problema. El 25% de las importaciones de Paraguay vienen de China, tampoco tenemos ningún problema. Es China la que nos dice rompe con Taiwán si querés entrar directo a mi mercado. Pero no entiendo, China tiene 57 acuerdos de libre mercado con Taiwán. El principal inversor asiático en China es Taiwán. China le vende a Taiwán 60.000 millones de dólares y Taiwán 100.000 millones de dólares. Y ellos no le piden a Taiwán que rompan con Taiwán para venderle a ellos. Ya somos el queso de sándwich de los chinos. Entonces lo que nosotros tenemos que ser es un país libre con nuestras libertades para todo el mundo. Absoluta. Y tener el monopolio, la soberanía de definir nuestra política exterior como se nos antoje. Eso no hay ninguna duda. Eso quedó muy claro. Eso quedó muy claro. Paraguay quiere ejercer su soberanía, pero también quiere tener una relación vigorosa y sobre la base de la verdad con el país más importante del mundo libre. Ninguna duda, ninguna duda. Gustavo, te agradecemos muchísimo por el tiempo, muy amable. Con gusto, saludo a la audiencia, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hacemos una brevísima pausa, después volvemos con un analista prestigioso de la Argentina para ver cuál es el panorama político que se vive en el vecino país. Ya volvemos. Último bloque, queremos dedicarle estos minutos que nos restan de programación al tema de la Argentina, una cuestión de mucho interés para nuestro país, para muchos paraguayos también. ¿Quién no tiene un familiar en el vecino país? Hubo elecciones, primera vuelta, sabemos los resultados, queremos conocer con mayor precisión opiniones de quienes están en el terreno sobre cuál es la situación en este momento y sobre todo cuáles son las perspectivas de cara a la segunda vuelta electoral que va a tener lugar el próximo 19 de noviembre. Para eso estamos en comunicación con Gustavo Córdoba, analista, consultor de la Argentina, un hombre con quien solemos hablar, muy amable por cierto, le agradecemos este contacto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Benjamín, un placer como siempre. Muy amable. Bueno, ¿qué deja la primera vuelta y cómo se presenta la segunda? Bueno, parece una caja de Pandora, porque la primera sorpresa fue el triunfo de Sergio Massa. Si bien había consenso de que había balotaje, el consenso también hablaba de que Milei iba a estar arriba de Massa y no al revés. Creo que esta primera sorpresa ha desencadenado efectos como si fuesen ondas expansivas que a la fecha no han parado de suceder. Me refiero a la ruptura y la implosión del principal espacio opositor en la Argentina, que era Juntos por el Cambio, liderados por el expresidente Mauricio Macri, quien ha llevado, digamos, a la ruptura a su propio espacio político para aliarse con Javier Milei, ¿no? El problema aquí es que vemos una asimetría muy concreta en el rol de los líderes fuertes que tiene la Argentina, Macri y Cristina. Fíjate, Benjamín, qué interesante, mientras Cristina está como invisibilizada, dándole todo el protagonismo a Sergio Massa, prácticamente ella ni siquiera comentó nada de las elecciones, pero absolutamente nada. Macri tiene un problema de protagonismo y no solamente rompió su espacio, sino que forzó el acuerdo con Milei, la mandó a su candidata a presidenta, Patricia Bullrich, a menos de 24 horas después del resultado, sentarse con Milei, pedirse disculpas y hacer una alianza, cosa que, te anticipo, Benjamín, no ha caído bien en la mayoría de la población, no ha caído bien ni en los votantes de Milei, ni tampoco en los votantes de Bullrich, porque vos sabés bien que en la previa, Milei tildó a Bullrich de terrorista, pone bomba en jardines de infantes. Sí. Y Bullrich lo demandó penalmente a Milei. Es decir, es poco serio que, bueno, se vio en una foto en el plató de TN, sumamente incómodos a ambos, tratando de mostrar que estaban de acuerdo. La verdad es que el impacto electoral de esto puede ser significativo para Milei, puede costarle ciertamente la derrota, ¿no? Toda vez de que, si comparamos las campañas electorales, tanto la de Massa como la de Milei aparece como muy desorganizada,
falto de protagonismo. Hoy el protagonista principal de su campaña electoral es Mauricio Macri, no él como candidato. Mientras que Sergio Massa tiene condiciones, una campaña, te diría, quirúrgica, bien aplomada, muy profesional, muy justa, sin decir una coma de más, mientras que Milei, por ejemplo, anoche estuvo en la televisión de América 24, un papelón, un papelón. ¿En qué sentido, Gustavo? Demostró un carácter impropio para una figura pública, le molestaba el ruido de una cámara de televisión detrás de él. ¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Bueno, chicos, porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no cesan de hablar a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita. chicos, por favor, hay un... Bueno. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando, y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando. Y estaba en vivo y se puso muy nervioso y se puso mal y maltrató, digamos, a los periodistas ahí en el plato y empezó a hablar de cosas irreproducibles. Te pido por favor que busques y veas, porque es el comentario hoy permanentemente de la falta de equilibrio emocional que tiene o tendría Milei, ¿no? Que fue una de sus características. Ahora, políticamente, las elecciones, la foto del resultado de las elecciones, también mostraron, quiero que me corrija si estoy equivocado, a un Milei que tuvo el mismo caudal electoral que en las PASO. Y en función a eso y estos hechos que estás mencionando, en lugar de lanzar la segunda etapa con posibilidades de crecimiento de cara a la segunda vuelta, digo, se está desgastando políticamente su figura. Los mismos legisladores de Avanza la Libertad, me parece que es verdad, de su organización política manifestaron también sus desacuerdos por esta especie de alianza con Bullrich, sobre todo con Macri. Mirá, Benjamín, el mandato de la sociedad argentina, el mandato democrático, el mandato de las urnas, puso en tercer lugar, en derrota, a la dirigente que quería exterminar al kirchnerismo. Claro, y puso en segundo lugar al dirigente político que quería dinamitar todo, que todo explote. Y le dio el primer lugar al único dirigente que habló en positivo. Uno puede estar de acuerdo o no, ver el contexto económico que es realmente muy crítico, es inexplicable que haya ganado la elección, ¿no? Pero lo cierto es que hay un reflejo democrático de la sociedad argentina que es el que a mí me gusta destacar. Porque a pesar de todo, la Argentina se tomó una pausa, reflexionó y asignó con mucha responsabilidad democrática los roles. Esto es lo que me parece válido, ¿no? Es decir, frente a la mayor crisis quizás en la historia, el votante argentino le dijo a toda la política que no es por el lado de la violencia, no es por el lado de la intolerancia, no es por el lado de los discursos de odio, sino que tienen que ponerse de acuerdo y, por ejemplo, fijar políticas de Estado. Creo que ahí hay un común entendimiento. Nadie criticó el resultado de las elecciones, nadie criticó el resultado en términos de fraude. A esta altura te diría, esperando el escrutinio definitivo, tenemos la certeza, Benjamín, de que Massa ha logrado ya varios triunfos simbólicos, ¿no? La ventaja que él tiene hoy de 7 puntos es probable que se amplíe, habida cuenta de que en este tipo de elecciones no la ganan los que más aciertan, sino los que menos se equivocan, y parece que Massa ha hecho un control de daños perfecto, mientras que Milei, hasta el día de hoy, ni siquiera es protagonista de su propia campaña. Sí, vamos a seguir avanzando en los próximos días, te vamos a seguir hinchando. Sabemos que tenemos este nivel de confianza que nos permite abusar un poco de ella. Te agradecemos mucho por el tiempo, Gustavo, muy amable. Al contrario, Benjamín, vos sabés que para mí, no solamente la amistad con vos, sino vos sabés bien que tengo muchos parientes en la República del Paraguay, y bueno, a todos ellos les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Gustavo Córdoba, consultor, analista político, y este mensaje importante que él rescata, que considera lo fundamental de la sociedad argentina, una sociedad que vino construyendo su democracia después de un periodo muy duro
de dictadura y que no quiere correr ningún riesgo de retroceso autoritario. Entonces la gente, dice él, y ya lo charlamos en otros espacios en la radio, más que presentarlo a Massa como la panacea, ni mucho menos, dice, esto otro es lo que no queremos, bajo ningún punto de vista, porque se presenta con formas supuestamente novedosas, un proyecto que en realidad saca del recetario de la ultraderecha rancia, antigua, vieja, métodos que los argentinos no comparten y lo manifestaron en las urnas. Bueno, le agradecemos por su preferencia, habernos acompañado hasta acá. Nos reencontraremos el próximo domingo como siempre. Hasta entonces.